Tal como están, queridos amigos, seguidores de Pulse por Más en canal de YouTube? Aquí ya estamos de vuelta a través de esta página en vivo, transmitiendo aquí desde el Sports San Isidro, la comunidad San Isidro del Norte. Buenas tardes para todos, sean bienvenidos a esta cobertura, una vez más aquí acompañando el deporte de la Liga Deportiva Iribucoa de Fútbol. Hoy se enfrentan el Sports San Isidro Esportivo Villarendá. Entonces aquí ya instalado con los compañeros, ya está Vicente Paniagua, ya está Eddie, así también ya está Arnaldo, Pabli también, así es que ya está también el amigo Gilberto. Todo listo, todo preparado, el equipo de Pulses por Más para llevar las imágenes aquí desde el Sport San Isidro. Así es que ya voy saludando a los compañeros. Voy con Vicente Paniagua. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañero Blas Antonio Jiménez, y así también a los otros compañeros que ya están acompañando desde cerca este trabajo. Como siempre es habitual, estamos todito con los compañeros de prensa de Pulses por Más para este partido, que se viene un partidazo aquí en el recinto deportivo del Club San Isidro, que se enfrenta hoy recibiendo de local entonces el Club San Isidro al Sportivo Villarendá. Eminente el comienzo de este partido, Blas Antonio. Ya están los dos equipos, ya están los árbitros y es momento ya de conocer al equipo titular de uno y otro equipo. A ver cómo sale el equipo de César Villamayor, el elenco local del Sport San Isidro. Con mucho gusto, con la número 1, el arquero José Ortega, con la número 19, Dionel Peralta, con la número 4, Ronnie Sánchez, con la número 3, Luis Barrientos, con la número 16, Carlos Sosa, con la número 20, Enelio Navarro, con la número 10, Wilson Fernández, con la número 10, Junior Jiménez, el capitán, que sería el conjunto de San Isidro, con la número 6, Lisandro Manguello, con la número 9, Ignacio Fernández, con la número 18, Fidel Acosta, que presenta hoy entonces el equipo onceno del DT César Villamayor. Ahí está el saludo protocolar de los protagonistas. Ahí están también los árbitros que posan para la gráfica justamente con los capitanes. A ver, los capitanes Vicente Paniagua. Por un lado, el equipo local presenta hoy el número 10, Junior Jiménez, y por el otro lado, el número 6 del conjunto albirrojo es Adilio Acosta. Es momento de conocer el onceno titular que presenta hoy el DT, que va a debutar desde la banca en el conjunto albirrojo. Estamos hablando de Gustavo Miranda. A ver, ¿quiénes son los 11 elegidos por el debutante Gustavo Miranda? Con mucho gusto, el arquero con la número 12, Johnny Cabrera, que vuelve a ocupar entonces la portería del conjunto albirrojo. Con la número 4, Daniel Dos Santos, de BUP también, del conjunto albirrojo, para el equipo albirrojo, mejor dicho, el brasilero, el debutante también, que hoy debuta con la casaca albirroja. Con la número 3, Diego Prieto, con la número 11, Augusto Barrio, con la número 17, Luis Luján Paredes, con la número 6, el capitán Adilio Acosta, con la número 15, Julio Pereira, con la número 8, César Benítez, con la número 9, Paulo de Sosa, con la número 18, Lucas Elguero, y con la número 10, Arturo Mendoza. Bienvenido fútbol, bienvenido San Isidro Villarendá, aquí a través de Pulses por Más. Este es el arranque de partido. Aquí tiene Benítez en la pelota, deja para Pereira. Pereira abre hacia la punta derecha, donde aparece aquí el debutante, me decías, Vicente Paniagua, el de Daniel Dos Santos. Sí, señor, el número 4, Daniel Dos Santos, que hoy debuta, mejor dicho, con la casaca albirroja. Avanza Lucas, golpe de taco, deja para Benítez. No pudo llegar Benítez, no entiende la acción, no entiende lo que quería justamente su compañero, por eso no aprovechó, y tiene la pelota de vuelta Dos Santos, el lateral derecho del conjunto albirrojo, el que luce con la numeración 4. De carga ahora, o descarga hacia donde está Prieto. Sale el equipo de Villarendá con Arturo Mendoza. Mendoza juega con Acosta. Acosta se apoya mucho más atrás con Prieto. Intenta organizar en su salida el equipo de Villarendá. Presiona también San Isidro en ese instante. Ya recupera producto de la presión. Aquí tiene la pelota el futbolista número 11, es Fernández. Fernández se apoya un poco más atrás. Aquí intenta tener un poquito la pelota también el cuadro dueño de casa. Falta, dice el juez. La falta fue en perjuicio del jugador de San Isidro. Habrá la primera pelota quieta entonces para el equipo local. Sí, señor, primera pelota parada que corresponde entonces al conjunto local. Aquí una infracción que le produce al número 16. Estamos hablando de Carlos Sosa, y que pita entonces el árbitro principal, el señor José González. Va a ser tiro libre que corresponde al conjunto local. Se perfila para el envío Lisandro. Ahí está Mancuello. Lisandro Mancuello autoriza al juez. Viene el centro, pelota arriba. En
empuja, sí señor, empujó ahí el atacante. Falta en ataque, habrá salida para Vigarendá. Sí, señor, y aquí un empujocito, entonces estamos hablando del número 9, Pablo de Sousa, para el conjunto albirrojo, y va a ser salida que corresponde entonces para el equipo de la visita, el arquero Johnny Cabrera, que ya apura la salida. Los primeros minutos de este compromiso. Falta, dice el juez, la falta otra vez de Sousa. El atacante esta vez en la zona ofensiva. Bueno, quedó sentido aquí el jugador del Sport San Isidro. Ya se va recuperando lentamente. Y bueno, aquí la salida para el representativo, dueño de casa. Gracias también a toda la gente que están ya prendida a la transmisión de Pulses por Más. Cuando avanza San Isidro, no pasó nada. Está atento Johnny Cabrera, el guardameta albirrojo. También a toda la gente que auspicia la transmisión. Muchísimas gracias. Ahí en el Zócalo, justamente la transmisión también ya estamos repasando los que siempre también acompañan justamente la transmisión. Aquí sale Pereira. Pereira se apoya con Benítez. Benítez para Vigarendá. Otra vez busca aquí a Pereira. Ahí está la galopada por parte del número 15. Se frena ahora. Elude a su marcador. Avanza a Vigarendá que busca el primero. Falta. Falta, sí señor. Ya se sanciona la infracción. Tiro libre para Vigarendá. ¿Sería el primer tiro libre para el equipo visitante? Sí señor. Primera pelota parada también que corresponde al conjunto de la visita. Estamos hablando del Sportivo Vigarendá. Aquí Pereira adelantándose muy bien hacia un costado, ganando esa posición, y le cometen una infracción que va a tener una pelota parada ya el conjunto albirrojo. No sé si ya te pregunté por los jueces Vicente Paniagua porque perdí la cuenta. Todavía el juez principal que arbitra este partido es el señor José González, asistente 1 Ever Varela y el asistente 2 Cristian González. Bueno, ahí sale la primera tarjeta de amonestación, a ver, para de Sousa. Sí, señor. Número 9, Pablo de Sousa, que está amonestado entonces, primera tarjeta amarilla que saca el árbitro principal. Y me pregunto por qué, Blas Antonio, sería por la protesta, justamente cuando estaba mirando los árbitros que van a estar impartiendo esta justicia para este partido, se produce esta falta. Entonces me parece que fue protestar que recibe la tarjeta amarilla a tempranas horas, que está arrancando nomás ya el partido, Blas Antonio. Sí, tempraneramente vio la amarilla el futbolista de Vigarendá, en este caso Pablo de Sousa, primer amonestado del partido justamente. Pablo de Sousa, casaca 9. Bueno, aquí la salida para el representativo, dueño de casa. Golpe de cabeza defensivo por parte de Augusto Barrios. Barrios hoy juega como central, ¿no? Sí, señor. La ausencia de Caballero, que estaba ocupando también, jugando como central. Hoy entonces la ausencia de Caballero y prácticamente ya Augusto Barrio ocupa esa posición, Blas Antonio. Sí, así es. Venía jugando como lateral, por eso la pregunta. Y hoy como lateral entonces debuta el jugador Dos Santos en el conjunto albirrojo. Falta, dice el juez. La falta fue de Pereira. Habrá tiro libre. Otra posibilidad para el elenco local de poder cargar por lo menos hacia el arco que defiende Johnny Cabrera. Ahí está colocando el balón. El capitán del conjunto local es Junior Jiménez. Jiménez se aleja a zona de remate, deja ahí para el número 6. Él va a rematar de vuelta. Estamos hablando de Lisandro Mancuello. Frente a la pelota, el volante del cuadro del representativo del Sport San Isidro. 0-0 el marcador. Los primeros 5 minutos. Centro por arriba. Bueno, seguramente una jugada preparada porque buscó directamente a uno que sabe por arriba. Ya estamos hablando de Ronnie Sánchez. Sí, señor. Ronnie Sánchez, que atropella muy bien la jugada, buscando esa segundo palo. El jugador, estamos hablando de Mancuello, y Ronnie Sánchez, que atropella con todo, pero no llegó a alcanzar la pelota. Buena posición también de pelota parada y jugada preparada que tuvo San Isidro. Bueno, aquí sale Benítez. Benítez para Vigarendá. Ahí está el cuadro albirrojo que intenta tener la pelota también en zona de salida. Augusto Barrios. Abre hacia la punta derecha para Dos Santos. Buscaba a Pereira. Pereira no entendió la jugada y recupera el propio Pereira. Entregó mal después. Este es Junior, el capitán del elenco representativo del Sport San Isidro. Mancuello lanza, busca el centro delantero. Fernández, pica Fernández. Primero llega
El defensor albirrojo saca un costado. Estamos hablando de Prieto. En esta oportunidad habrá lateral, zona de ataque corresponde para el representativo del Sport San Isidro. Sí, señor. Y aquí Prieto, que no se quiso complicar, entonces sacando esa pelota hacia un costado para no complicarse. La defensa del conjunto albirrojo, que va a hacer saque de costado, entonces lateral que lo apura. Y ahora que ya sale jugando el conjunto albirrojo. Este es Luis Aismar Luján Paredes. Deja para Benítez. Benítez juega en forma corta con Adilio Ramón. Acosta con el esférico. Adilio. Ahí se tira al piso justamente Mancuello. Falta, dice el árbitro. La falta en perjuicio de Acosta. Mancuello pide disculpa. Acepta también aquí Acosta. Habrá tiro libre. Ya se cumple el servicio. Pega en la humanidad del árbitro. Entonces va a ser suelta allí. Suelta direccionada a favor de Villarendá porque tenía la posición del balón. Ahí está, le va a dar esa suelta. Direccionada. Pelota para el jugador Benítez. Los primeros minutos de este compromiso. Benítez con el esférico. Abre hacia la punta derecha donde aparece ahí Dos Santos. Pica Dos Santos. Desde el suelo juega, sigue. Villarendá no pierde la posición con Dos Santos. Dos Santos busca a De Sousa. Creo que estuvo buena la intención aquí, pero picó tarde aquí De Sousa. Sí, señor, buena pelota de Daniel Dos Santos, el debutante buscando a Sousa y no llegó a conectarse bien entonces esta jugada, pero buena idea que tuvo el debutante aquí, picando esa pelota para Sousa, que no entró prácticamente, que no leyó la jugada a Blas Antonio. Liga Deportiva Irucoa de Fútbol en vivo aquí a través de Pulse Sport Más. El compromiso correspondiente al partido de Interserial. Justamente el Sport San Isidro recibiendo aquí la visita del representativo del Sportivo Villarendá. Aquí está de vuelta Dos Santos. Se apoya con Augusto Barrios. Bueno, aquí la pelota que va a quedar en poder de Prieto que sale. Luis Aismar Luján Paredes. Juega con Benítez. Ahí está César. Busca al jugador Dos Santos. Dos Santos deja para Pereira. Va insistiendo Pereira. La marca aquí por parte del jugador número 20 es Navarro. Falta en perjuicio del jugador de Villarendá. La falta fue de Navarro. Aquí el tiro libre que ya se cumple. Va apurando las acciones la albirroja. No quiere perder ningún segundo. Ahí está Lucas Silguero. Lucas que baja. Lucas que lucha. Va insistiendo Lucas. Pelota que sale a un costado. Habrá lateral. Corresponde para el representativo del Sport San Isidro. El marcador continúa 0-0. Minuto 9 y medio, casi 10. Comenta Vicente Paniagua Ruiz. Sí, señor. Mucha falta en los primeros minutos del partido, tanto así el conjunto local, que hubo muchos choques también buscando la pelota, una pelota muy rápida, porque recordemos una cancha muy lindo que se está jugando también, la cancha Isidro, así es que la pelota es muy rápido y muchos choques también de los primeros minutos de esta primera etapa. Aquí va a ser salida, prácticamente corresponde a Junior Cabrera. Te digo, Blas Antonio, el primer partido que se jugó también interserial, San Isidro visitando el Deportivo Villarendá, ese partido fue, creo que triunfo del albirrojo 4-1 frente a este equipo de San Isidro que hoy está jugando otra vez interserial, pero ya en su propio domicilio el Club San Isidro. Sí, buscando obviamente la revancha, va insistiendo Dos Santos. Bueno, reclama falta Dos Santos. El árbitro dice no pasó absolutamente nada. Finalmente cobró el asistente, me imagino, porque el árbitro no pitó en una instancia, ahora sí. O va a ser córner. Veremos. Porque aparatosamente cayó aquí el número 4, Daniel Dos Santos, el jugador albirrojo, sí. El asistente, tengo entendido que informó al árbitro que hubo infracción, Vicente Paniagua. Sí, señor. Prácticamente el asistente 2, que sería, entonces le llamó al árbitro principal, diciéndole que es falta, que corresponde entonces a favor del conjunto albirrojo, y prácticamente Adilio Acosta, mejor dicho, el capitán que ya prepara la pelota a Blas Antonio. Ever Varela es el asistente 1, el que informó aquí. Entonces la falta corresponde para el equipo de Villarendá. Ya autoriza el juez. Viene el centro, pelota arriba. El arquero que sale en falso. Atención, va Lucas, se deja para Paredes. Centro por arriba. Ahora sí resta quitando. Queda atención para Arturo. Le pega así como venía. Pero ya hubo falta en la jugada anterior, en ese previo remate. Va a ser salida para el Sport San Isidro. Sí, señor. Aquí mala salida del arquero también del conjunto de San Isidro, José Ortega, que
a lo justo llegó a sacar con las manos, después cayéndose a los 3 jugadores del conjunto albirrojo, que no lo supo aprovechar también, y de ese rebote ya había falta en ataque a favor del conjunto de San Isidro. Tarde gris de este domingo. Hoy ya sería domingo 8, si no me equivoco, el 7. A ver si domingo 8. Bien. El octavo día de este sexto mes del año 2025. Día gris aquí en la ciudad de Iribucuá. Estamos específicamente en la comunidad San Isidro del Norte, doble avenida, donde está ubicado justamente este escenario deportivo del Sport San Isidro. Ahí está Pereira, deja para Benítez, va a Costa, pisa el esférico, se cae sin falta. Sí, señor, limpiamente le roba la pelota, pero logró recuperar Arendá a través de Dos Santos, que intercepta el balón. El defensor del Sport San Isidro. Habrá lateral, zona de ataque, corresponde para el cuadro visitante. El árbitro espera, dice un poquito, porque está sentido Pereira, el volante del cuadro del representativo visitante, Vicente. Sí, señor, y era una lucha con Mancuello ahí hacia los costados. Me parece que le pisaba el talón a Pereira, pasando esa pelota. Una buena posición ganada también de Pereira hacia los costados, jugando para Adilio Acosta. Y ojo que entraba también con mucho peligro ese jugador, el número 10, el capitán, contra Acosta, que el árbitro también dejó pasar esa ocasión, Blas Antonio. Saludos grandes a toda la gente que están compartiendo con nosotros. Gracias por las preferencias, gracias por estar allí al otro lado de la pantalla, observando el partido, compartiendo con Pulses por Más. La gente también, si quiere escribir, no hay ningún problema, pueden hacerlo. Nos puede también comentar desde dónde lo está viendo, a qué equipo lo está alentando. Lo vamos a leer de acuerdo a las posibilidades también aquí en este partido, aquí a través de esta transmisión. Avanza Arendá, zona izquierda. Este es Lucas, retrocede Silguero la pelota. A ver Benítez ahora, participa Paredes. Este es Pereira, abre hacia donde corre Dos Santos, el número 4 que alcanza el esférico. Mantiene en juego ese balón, ahí está el centro, media altura, saca el jugador Barrientos, queda para Paredes. Ahí está Luis Aismar. Mucho más atrás se apoya ahora con Prieto. Y Prieto, muchísimo más atrás, juega con su portero. El guardameta albirrojo es Johnny Cabrera. Cabrera abre hacia el costado derecho, la banda derecha, para que salga Dos Santos. Dos Santos hace participar aquí a Acosta. Acosta a Benítez. Avanza Arendá. Va teniendo el esférico el conjunto visitante con Pereira. Insiste Pereira, elude a su marcador, insiste hacia aquel costado. Bien lo de Pereira, pero más aún está firme también Junior Jiménez. Complementa esa salida Fidel Acosta, pelotazo largo, sin destinatario prácticamente, queda ya para el arquero que ya sale. Sale con el futbolista Arturo Mendoza. Mendoza juega con César Benítez. Ahí está César. Para Julio. Julio Pereira habilita aquí a Dos Santos. Otra vez Pereira, Dos Santos que pica, no va a alcanzar. Ya salió el esférico y se va cumpliendo. A ver cuántos minutos de esta primera etapa. Vicente Paniagua Ruiz. 14 de la primera etapa y el marcador sigue 0-0, Blas Antonio. Bueno, ya casi estamos llegando entonces al primer cuarto de hora. El marcador que indica está 0-0, 0 para el Sport San Isidro, 0 para el Sportivo Arendá Liga Deportiva Iribucuá de Fútbol, correspondiente a Interserial. Se juega este compromiso. Sale Arendá con Mendoza, pierna zurda, abre hacia la punta izquierda, pica Paredes. Primero llega la marca del Sport San Isidro, organiza la salida aquí Wilson Fernández, saca Sánchez, baja con el pecho Prieto para Arendá, juega con Lucas Silguero, ahí está Lucas, cuida el balón, se apoya justamente con el jugador Acosta con Dos Santos, este es Dos Santos, juega en forma corta ahí con Acosta, el capitán se apoya con el jugador Mendoza, Arturo. A ver qué hace Arturo. Deja para César Benítez. Va César, media vuelta y le pega. Bueno, salió desviado, fuerte y arriba. Y bueno, la salida va a ser para el equipo de San Isidro. Por lo menos aquí intentó el equipo albirrojo. Sí, señor, y aquí se apuró César Benítez, teniendo una buena pelota a través de Arturo Mendoza, ganando muy bien la posición. Y este que quiso rematar de uno. Poca participación también del número 9, Sousa, que no aparece mucho hasta este momento, Blas Antonio. Mucha ausencia ahí en las alturas. Y aparte que ya está amonestado también en las primeras ocasiones de jugada. Sousa, que no aparece mucho. Y
como te dije, se apuró César Benítez de rematar en vez de buscar más hacia un costado que tenía a Pereira muy bien adelantado también y proyectándose bien el debutante. Estamos hablando de Daniel Dos Santos. Señoras, señores, damas y caballeros, estimados televidentes, el partido está 0-0, 0 para el Sport San Isidro, 0 para el representativo visitante, el Sportivo Igarendá. A ver, la pelota muy fuerte, sale afuera. Ya tenemos casi 17 minutos, sí, ahora sí ya se va cumpliendo 17 minutos de esta primera etapa y es momento de repasar la banca de uno y otro equipo, a ver quiénes integran la banca de César Villamayor, como así también en la banca de Gustavo Miranda en la voz de Vicente Paniagua Ruiz. Con mucho gusto, suplente que tiene el conjunto local de San Isidro, el número 13, Amado Orquiola, y con la número 2, Benjamín Cuellar. Solamente dos suplentes que tiene el DT César Villamayor. Por el otro lado, el DT, el debutante Gustavo Miranda, le tiene a el número 7, Robert Ramírez, el número 20, Richard Báez, con la número 14, Jorge Luis Martínez, con la número 5, Álvaro Legal, y por último, con la número 2, Eliezer Morales. Aquí avanza Garanda de vuelta, resta quitando desde el fondo Junior Jiménez, pica el número 9. Atención porque aparece Fernández, golpe de cabeza defensivo, presiona San Isidro, quiere también el tanto de la apertura. Aquí corre el número 11, atención, Fernández va Wilson, alcanza esa pelota en cancha Wilson, vamos a ver qué hace, se apoya justamente con el jugador Lisandro, ahí está Lisandro, se acomoda, atención, va insistiendo con Junior Jiménez, Junior que juega y después sufre la falta. Falta en perjuicio el número 10, tiro libre para San Isidro. Aquí llegó a destiempo de Sousa otra vez entrando yo creo que no llegó bien con la pelota entre las piernas, chocando entonces al capitán Junior Jiménez, que le produce una falta muy peligrosa que tiene también la de la pelota parada a San Isidro, aquí casi al borde del área también del arquerito. Estamos hablando de Cabrera, aquí preparando ya la pelota prácticamente, que tiene una pelota parada buena para el conjunto de San Isidro. Señoras y señores, habrá tiro libre, pelota quieta. Va a tener aquí el cuadro del Sport San Isidro. Seguramente Mancuello esta vez va a cambiar de ejecutor. Es Wilson Fernández el que se perfila. Casaca 11 para él. Vamos a ver qué hace Wilson. Ahí el árbitro que va a autorizar. Ahora sí ya autoriza. Va Wilson. Johnny Cabrera. Sí, señor. Excelente. Lo de Wilson con ese remate Fernández. Y también excelente la intervención aquí de Johnny Cabrera. Qué bueno el arquero Johnny Cabrera, lanzándose hacia un costado para poder atrapar esa pelota que era muy fuerte. Del número 11, Wilson Fernández, qué bien que le pega también. Y el arquerito Johnny Cabrera volando ahí hacia los costados para poder atrapar tranquilamente para la tranquilidad defensiva del conjunto albirrojo. A ver, fue amonestado el número 3 del equipo local en esta última jugada, Vicente Paniagua. A ver, ¿de quién se trata? Sí, señor, con la número 3, Luis Barrientos, por empujar también cuando iba saliendo Cabrera, el arquero. Saludo a la gente. Muchísima gente, te cuento, Vicente, que está viendo la transmisión. Hay muchos reportes ya de sintonía, así que gracias por estar allí también acompañando la transmisión de este San Isidro Igarendá. Así es que la gente que siguen conectados justamente a la transmisión. A los familiares de Lucas Silguero, que está viendo también desde La Plata, Blas Antonio, así es que ahí en Argentina está mirando. Seguramente el domingo pasado nos decían que estaban viendo muchísima gente alentando a este jugador número 18 que de vuelta está jugando de titular hoy, Lucas Silguero. Bueno, saludos cordiales entonces a toda la cordialidad paraguaya ahí en Argentina, en La Plata específicamente, alentando a Lucas. Bueno, pelotazo largo. Era Augusto el que sacaba sin precisión en ese pase largo. Habrá salida para el representativo del Sport San Isidro. Va a salir jugando hacia la punta, hacia el costado derecho y izquierdo, digo bien. Bueno, ahí está la reposición manual. Arriba la pelota, empuja aquí el jugador albirrojo. Dos Santos, falta en perjuicio del jugador Fidel Acosta, dice el juez. Habrá tiro libre, otra pelota quieta, otra pelota detenida para el conjunto local. Sí, señor, y esta vez no saltó Acosta empujando a un jugador. Entonces de ese producto nace otra vez una falta que tiene la pelota parada a su favor. El conjunto de San Isidro, que está buscando, apostando mucho ahí arriba, buscando a los saltotes que tiene.
Ahí está el servicio, arriba la pelota. Aquí conectó de vuelta peligrosamente hace rato, no llegó, esta vez sí. Ronnie Sánchez, el cabezazo no pudo dar, testazo por lo menos cómodo para darle dirección, pero lo cierto que encontró de pelota quieta, inquietar por lo menos al equipo local. Sí, señor, y por esa vía que van a buscar el conjunto de San Isidro, porque recuerda que tiene a dos saltotes, uno que es Barriento y el otro lado del juvenil, el número 4. Estamos hablando de Ronnie Sánchez. Bueno, 22 minutos se va cumpliendo, señoras y señores, 22 minutos. Es decir que ya estamos a la mitad de esta primera etapa. Estamos promediando la etapa inicial, Vicente Paniagua, y hasta aquí algunas aproximaciones, pero no pasó de ahí. Sí, señor, una jugada de pelota parada que tiene el conjunto local. Te decía que iban a buscar esa pelota, esa jugada aérea, porque tiene muchos altotes en la defensa que salta muy bien, uno que es Ronnie Sánchez, y seguramente que van a estar utilizando esa vía. Y por otro lado, el conjunto albirrojo, que le cuesta todavía llegar, muchos toques ahí en el medio campo que tienen a unos toquecitos muy bien, muy buena perfil, pero ahí en las alturas lo que le cuesta llegar, como te dije, muy poca participación. Hasta aquí el número 9, estamos hablando de Pablo de Sousa. Aquí tiene la pelota Acosta. Acosta juega con Benítez, profundiza el pase, corre de Sousa, deja para Pereira, esta que deja de vuelta para de Sousa. Bueno, no se entienden allí, finalmente no hubo esa comunicación, por eso creo que ya pierde. Sí, ya recupera San Isidro. Falta de comunicación allí Vicente Paniagua, por eso también la gente que obviamente le grita, le silban también a estos dos jugadores, que no tuvo esa buena comunicación allí. Sí, señor, mucha desatención de Pablo de Sousa, que todavía no se despierta en esto, que ya pasando ya se juega a los 3/4, y te decía en esta primera etapa que todavía le cuesta por lo menos dominar la pelota, entenderse con su compañero. Hasta aquí, por ejemplo, Pereira, que ganaba muy bien otra vez la posición, habilitando a Sousa, y otra vez no lee la jugada de Pereira. A ver, el árbitro principal de este compromiso, el señor José González, dice más atrás. Y después ya autoriza la reanudación, pelotazo que saca Prieto. Fecha 11, Campeonato Liga Deportiva Iribucó de Fútbol. Estamos en vivo aquí por Pulses por Más. Acosta. Ahí está Acosta para este servicio manual. El árbitro dice que impactó justamente en última instancia en Acosta, y eso no le gusta a Acosta, pero bueno, ya el árbitro ya dijo que es lateral para el equipo del Sport San Isidro, a pesar que no le gusta a Acosta, ya cobró. Bueno, sale Paredes, pone físico, sufre la falta en perjuicio de Luis Aismar Luján Paredes. Habrá salida, corresponde para el representativo visitante para el equipo albirrojo. Acomoda la pelota Prieto para sacar. Seguramente va a sacar largo, va a cargar. ¿Dónde estás? De Sousa, así también Silguero. Ya autoriza el juez. Pelotazo largo, busca directamente a Lucas Silguero. Ahí baja bien Lucas, con mucha elegancia. Va Lucas. Rebotó en él, dice el juez. Va a ser el lateral para San Isidro. Arriba la pelota. Ahí está. Presiona San Isidro. Acosta pone el físico. Gana Acosta. Después sufre la falta. El árbitro, sí, pitó. Falta en perjuicio del jugador de Arendá. Habrá tiro libre en su salida. 25 minutos, primer tiempo. El marcador que continúa 0-0. Sí, señor. Y aquí Adilio Acosta, que gana muy bien la posición primeramente, que no le cobra el árbitro principal, que le da ley de ventaja. Y después en la segunda, ya prácticamente chocando otra vez con Junior Jiménez, ahí sí ya pita entonces la infracción, que va a ser tiro libre que corresponde al conjunto albirrojo. Tarde gris aquí en la comunidad San Isidro del Norte. Partido continúa también sin emociones todavía, 0-0. La gente que está esperando también los goles seguramente ya llegará en cualquier momento, porque avanza los dos equipos, intenta ir hacia adelante. Acosta, falta otra vez Vicente Paniagua, pita el juez. Bueno, esta vez creo que si hubo falta, fue una falta muy leve. Me parece que ya es muy exigente el árbitro principal de cobrar en esta ocasión una vez más, que para mucho la jugada. Aquí me parece que no fue falta en perjuicio del jugador de San Isidro, que otra vez cobra el árbitro principal, entonces que tiene a su favor una vez más una pelota parada. Otra posibilidad de cargar para San Isidro.
Lisandro Mancuello para el efecto, para el remate. Ahí está el centro de Mancuello. Gana en las alturas. A ver qué pasó, ¿empujó alguien allí? Sí, señor, a Augusto Barrio creo que empujaron ahí antes de llegar entonces a caer en la cabeza de Prieto y el árbitro ya cobra falta en ataque, Blas Antonio. Más atrás, dice, fue outside. Bueno, lo cierto, lo concreto es salida para Vigarendá. Sale con Prieto. Prieto profundiza el pase, busca aquí a Luis Paredes. Resta quitando desde el fondo el jugador del representativo de San Isidro. Lateral corresponde para el equipo albirrojo. Paredes para cumplir. Luis Aismar. El servicio que juega con Arturo Mendoza. Este es Arturo de Sousa. Va el brasileño. De Sousa termina en el piso sin falta, dice el juez. Intenta salir jugando el equipo de Vigarendá. Falta en perjuicio del jugador de San Isidro. La falta fue, a ver, del jugador albirrojo, Paredes. Y va a ser salida para el equipo del Sport San Isidro, que va a tener otra posibilidad, obviamente, de salir jugando. Sí, señor. Y aquí el número 6, Lisandro Mancuello, que está haciendo un muy buen partido también. El medio campo le produce una falta. Otra vez, error de Pablo de Sousa, que no puede ni siquiera todavía dominar la pelota, Blas Antonio. Aquí tiene Benítez César que conduce, lleva la pelota. Ahí está César, amaga para chutar, pero habilita allí para el jugador Pereira. Baja muy bien Barrientos. Con Junior Jiménez sale. Y Junior con mucha elegancia sale hacia la punta izquierda. Ahí está el pelotazo largo. Corre aquí el jugador Fernández. Baja bien aquí el jugador de Vigarendá. Anticipa. Después queda para Arturo Mendoza. El zurdo que juega pelota para Pereira. Baja Pereira. Habilita al jugador. En este caso, Dos Santos. A ver quién está lastimado allí, el jugador de San Isidro. Por eso el árbitro tuvo que cortar también el juego para poder, por lo menos, preguntar al jugador si por ahí precisa la sanidad de Vicente Paniagua. Sí, señor. No sé si es el número 16 o 19. En este caso que está sentido, Diosnel Peralta, me parece que es Blas Antonio. Uno de los volantes que tiene también el conjunto de San Isidro. Sí, señor. El número 19 es Diosnel Peralta. Bien, ya se repone Diosnel Peralta. Y el servicio que ya se cumple también. Acosta juega con Arturo. No acertó, pero por lo menos es una muy buena opción rematar de esa distancia. Sí, por lo menos tiene que probar el conjunto albirrojo, que todavía no estás consiguiendo esa vía de atacar ahí en la zona delantera, que le cuesta todavía por lo menos de llegar en los toques, que todavía no consigue en esa jugada, y por lo menos aquí está intentando. Estamos hablando del jugador número 8, César Benítez, uno de los que tiene más bueno la pelota, entonces, que le pega en esta ocasión. Erró el arco, pero lo importante es que esté ya probando la Santa. Aquí avanza Vigarendá. Acosta profundiza para De Sousa. Está De Sousa. El arquero, señoras y señores, evita la caída de su valla. Aquí intentó De Sousa. Picó totalmente solo. No sé si se apuró también para el remate. Lo cierto es que sacó el remate rastrero. Y bueno, José Ortega se luce para poder evitar la caída Vicente Paniagua. Sí, señor, y aquí llegó muy bien. Eso es lo que tiene que hacer De Sousa, ganando esa posición. Muy buena habilitación otra vez. Aquí del número 10 estamos hablando de Arturo Mendoza, logrando esa picarle la pelota a De Sousa, prácticamente entrando solo. Me parece que no le pegó tan fuerte también esa pelota, buscando, no sé si era buscarle al compañero o directamente al arco, pero lo cierto y lo concreto que fue... no fue muy potente esa pegada de Sousa, y el arquero que estuvo muy bien también parándose ahí, José Ortega, sacando hacia un costado. Primera llegada, creo que es la más clara que tiene el conjunto albirrojo, Blas Antonio. 30 minutos primer tiempo, señoras y señores, media hora de partido. El marcador sin adulterar todavía, Vicente Paniagua, 0 para el Sport San Isidro, 0 para el representativo del Sportivo Vigarendá, y Mancuello creo que no va a poder continuar, o en este caso es Peralta, si no me equivoco, el 19. Sí, señor. Hace rato Peralta estaba lo sentido, pidiendo asistencia, y esta vez otra vez cayéndose al piso. Ahora me parece que van a ser retirados, ya entran los camilleros para poder sacarle al jugador sentido. No sé si hasta este momento va a continuar entonces dentro del campo de juego, pero todavía es raro también que no prepara ninguna modificación.
el DT todavía que no le llama a los jugadores para poder... Bueno, así te dije que fue retirado, digo, en el pelota en la camilla. Vamos a ver si continúa dentro del campo de juego, Blas Antonio. Bueno, hasta aquí. A ver, me decías, Vicente, que 2 cambios creo que tiene San Isidro, solamente 2 opciones de cambio, digo, tiene el representativo local. A ver quiénes son los posibles que puede, o los posibles hombres que puede suplantar a Peralta, que está lesionado. Avanza Guarandá, reclama falta allí. Bueno, ahora sí, por favor, contigo, Vicente Paniagua. Sí, señor, le tiene solamente a 2 suplentes, en este caso el de TC. Estamos hablando del número 13, Amado Orquiola, y al número 2, Benjamín Cuellar. El árbitro otorga minuto de pausa, es decir, un minuto de hidratación. Momento de pausa entonces en el partido, señoras, señores, hasta aquí ya superando ya los 30 minutos, inclusive ya estamos teniendo 32, casi 33. Sportivo Arendá en su visita está empatando justamente con el Sport San Isidro, el marcador está 0-0. Bueno, minuto de hidratación, también nosotros aprovechamos para poder agradecer también a la firma que nos hace posible también, que acompaña siempre la cobertura, a la licenciada Lilian Raquel, a Don Lesca y a Magalí Novedades también, que siempre nos apoyan aquí para Pulse Sport Más. Entonces, muchas gracias a esta firma que siempre nos participa con nosotros también para los partidos de Pulse Sport Más, que está transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube. También es importante también aclararle a la gente para que puedan suscribirse con nosotros, Blas Antonio, tranquilamente poder dar esa... apretoncito también de las notificaciones para que puedan recibir la gente. Y también estamos a través de nuestra app Radio TV Online, que la gente están escuchando tranquilamente también desde su casa. Así es que muchos saludos para toda la gente que está prendido con nosotros, disfrutando de los partidos, todos los partidos, casi todos los partidos que siempre nosotros transmitimos también dentro de lo que pasa en la Liga Deportiva de Grupo. Hoy, de local, jugando San Isidro, enfrentándose con el Club Sportivo Guarandá. Bueno. Hasta aquí 0-0 el marcador, señoras, señores, con algunas aproximaciones, Vicente Paniagua, podemos decir así, porque jugada de gol clara por lo menos lo tuvo de Sousa, pero solamente creo que es la única jugada peligrosa, podemos hablar, en la zona ofensiva. También San Isidro ya se aproximó con algunas pelotas detenidas, por ejemplo, con algunos centros donde Sánchez fue el protagonista. En una no pudo llegar, pero por lo menos estuvo ahí cerca, y en la otra jugada sí pudo conectar, pero algo incómodo, por eso también no pudo aplicar el testazo. Es decir, que 2 aproximaciones importantes tuvo por lo menos el equipo de San Isidro, y Guarandá también algunas aproximaciones frente al arco que defiende José Ortega. Sí, señor, totalmente de acuerdo. Una pelota parada que va a estar buscando en la vida aérea, como te dije, en lo de San Isidro, porque le tiene a Ronnie Sánchez, que salta muy bien, también a Barrientos, y va a estar buscando, que tuvo ya algunas jugadas preparadas también el conjunto local. Mientras tanto, el conjunto albirrojo que más todavía está apretando más hasta este minuto del primer tiempo, tratar de llegar con los toques, eso es lo que quiere el conjunto albirrojo, que aquí les cuesta. Hasta esta última jugada que de Sousa lo pudo también aprovechar, pegándole no muy fuerte, y el arquero también mostrándose las cualidades que tiene José Ortega. Baja César Benítez para Costa. Aquí tiene el esférico, el representativo de Guarandá con Paredes. Centro por abajo, saca la defensa. Queda para Arturo Mendoza, deja para Acosta. Acosta profundiza el pase, a ver, para Pereira, pica Pereira, saca Barrientos, sacó a media, entonces va insistiendo Guarandá todavía con el esférico en zona antagónico. Ahora sí, se despliega de vuelta con el jugador Acosta. Arturo Mendoza, participa Benítez, Arturo de vuelta, deja para Dos Santos, pica en diagonal, rebata al arco. Qué cerca pasó, señoras y señores. Aquí llegó por lo menos con jugada preparada, jugada ibanada del conjunto albirrojo. Termina con este remate del lateral derecho, Daniel Dos Santos. Aquí otra vez, tocando muy bien el conjunto albirrojo. Estamos hablando otra vez de número 10, Arturo Mendoza, que está haciendo un muy buen partido ahí en el medio campo, y esta vez buscándole al debutante, a Daniel,
Dos Santos, mejor dicho, que le pega de uno entonces y otra vez pasando ese poste del arquero Ortega, casi fue gol del conjunto albirrojo. Aquí tiene la pelota de vuelta Vigarendá en zona defensiva con Augusto Barrios. Bueno juega. El esférico queda aquí para Benítez. César Benítez conduce. Va Vigarendá. Toca con Arturo Mendoza. Mendoza para Lucas Silguero. Intentó la conexión aquí con Paredes. Golpe de cabeza de Arturo. Fuera del jugador Augusto Barrios en este caso. Queda muy bien aquí para Lucas. Lucas que habilita para Benítez. Peligro de gol. Avanza Vigarendá. Esta que deja para Pereira. Pereira, atención si es que le pega al arco. Pereira le pegó. Señoras y señores, muchos gritaron gol porque pegó justamente en las redes, pero por ese lado que nos suma Vicente Paniagua, aquí llegó muy bien de vuelta, utilizando el costado derecho del equipo albirrojo. Sí, señor, y qué buena posición ganada otra vez de Pereira, que se está mostrando mucho de los costados, buena habilitación de César Benítez, y la gente que gritaban ya gol prácticamente Blas Antonio, porque fue ahí casi en el horizontal, hacia un costado pegando esa, muy fuerte, esa pelota que entraba, cayéndose ahí dentro del arco también. Eso es lo extraño, que la gente grita, pero no es gol. Buena llegada del conjunto albirrojo, que esta vez tuvo la posibilidad de abrir ya el marcador a través del jugador. Estamos hablando de Pereira. Lentamente estamos llegando al minuto 38 de esta primera etapa. Sigue el marcador 0-0. Habrá salida, habrá pelota quieta de vuelta, tiro libre para el representativo del Sport San Isidro. Va a sacar Barrientos. Pelota arriba. Ahí está el pelotazo. Epa, complica el portero. Tuvo que solucionar sacando al córner. Vicente Paniagua parecía una pelota fácil, controlable. Termina complicando a Johnny Cabrera. Sí, señor. Y tenía que salir Johnny Cabrera a buscar esa pelota cuando no tenía que caer esa pelota. Pero después, cuando picaba, ya prácticamente pasaba encima y tenía que sacar como puede Cabrera hacia un costado, que va a ser tiro de esquina que corresponde al conjunto de San Isidro. Se va lentamente Lisandro Mancuello para el efecto, para cumplir el servicio de esquina. Pelota en el último rincón para el equipo de San Isidro. Autoriza ya el árbitro. Mancuello, pelota arriba, golpe de cabeza, atención. Peligrosamente otra vez Sánchez logró conectar, bajó hacia el segundo palo. Nadie aparece, por eso el partido continúa 0-0. Sí, señor, y aquí saltando muy bien otra vez, ganando la posición Ronnie Sánchez, que es lo que va a apostar San Isidro una vez más, buscando al segundo palo, conectando, pero no fue directo al arco, fue a buscar a su compañero entonces, y Pablo de Sousa, que acompaña muy bien la jugada, sacando hacia un costado, es lateral otra vez a favor del conjunto de San Isidro. Muy peligroso Sánchez por arriba, bastante peligroso, es la tercera vez que avisa a San Isidro, y justamente utilizando la pelota quieta y utilizando al número 4, Ronnie Sánchez, por lo menos para inquietar el arco que defiende el arquero Johnny Cabrera. Tiro libre de vuelta. Va Mancuello. Autoriza ya el juez. Lisandro, centro cerrado. Despeja aquí de Sousa. Atención porque Pereira lucha. Gana Pereira. Ahora después pierde, pero perdió con falta. Va a ser tiro libre en su salida para el equipo albirrojo. De a poco entramos a la recta final ya. A ver cuántos minutos, Vicente Paniagua. 40 ya del primer tiempo y el marcador sigue 0-0. Va a salir Vigarendá desde el fondo con el jugador Dos Santos. Ahora Augusto Barrios. Pelotazo largo. Caen en la espalda prácticamente aquí de Pereira. El lateral que ya se cumple. Ahí está Augusto que bajó muy bien. Reclaman la mano la gente de San Isidro. El árbitro dice no pasó nada. Fue en ese pecho. Y después sale Vigarendá con Dos Santos. Pica Dos Santos. Sale al paso ahí el jugador Diosnel Peralta. Recuperó otra vez el 19 del Sport San Isidro, Diosnel Peralta, que estaba sentido hace instante. Bueno, ahí él mismo se va a encargar de este lateral. Pelotazo largo, golpe de cabeza de Acosta. Va a ser de vuelta lateral para el equipo de San Isidro. Como así están las cosas, este primer tiempo se va lentamente caminando al 0-0 Vicente Paniagua. Sí, señor, ya prácticamente se está jugando, faltando por lo menos 4 o 3 minutos más, lo que adiciona también el árbitro en este caso.
pero todavía sigue el marcador en blanco, 0-0, 0 para el conjunto de San Isidro, 0 para el Sportivo Arenal. Habrá lateral en zona de ataque, esta vez corresponde de vuelta para el cuadro del Sport San Isidro, que va también de a poco por lo menos adelantando sus líneas para poder intentar algo hacia el arco que defiende Cabrera. Golpe de cabeza de Lucas Silguero. Sale Vigarendá con Benítez. Ahí está Benítez, habilita al jugador Paredes. Va Luis Picoforte. Salió y después pide disculpas justamente a sus compañeros porque lo que hizo ni para él por lo menos no tiene explicación Vicente Paniagua. Sí, señor, y era de picar ahí para ganar, ahí en las carreras, mejor dicho, Luis Paredes, que después le salió mal ese piquet que terminó pidiendo disculpa a sus compañeros. Aquí avanza San Isidro, costado derecho, va Mancuello, ahí está Lisandro, quiere ganar a su marcador, termina en el piso, sin falta, habrá salida, sí, corresponde para el equipo albirrojo. Johnny Cabrera, su portero ya sale, con Prieto. Prieto juega en forma corta ahí, participa Paredes, ahora Lucas Silguero. Se le fue la pelota, recupera Mancuello. Ahora Junior Jiménez. Aquí tiene la pelota el futbolista Peralta. Peralta adelanta el esférico. Saca la defensa. Ahora César Benítez. Ahí está César. Va Benítez. Va insistiendo el número 8. Pelota que deja para Dos Santos. Pica Dos Santos. Es tapado. Apertura para él. Va Dos Santos. Se frena. Pierna zurda. Bloquea la defensa. Termina sacando. Digo bien Peralta. Lucha Jiménez. Queda para Dos Santos. Pereira de vuelta. Ahí se conecta a los brasileños. Va Dos Santos. Pica Dos Santos a ver si alcanza. Ronnie Sánchez lanzándose al piso. Pudo evitar entonces que pueda cruzar Dos Santos. Sí, señor, y aquí aparecen los brasileros. Primeramente Pereira ganando la posición y después atropella muy bien ganando la posición también Daniel Dos Santos y Ronnie Sánchez. Esa pelota trepándose por el piso, sacando hacia un costado que va a ser tiro de esquina al conjunto albirrojo. Apura la sección de Vigarendá porque se va despidiendo esta primera etapa y gana aquí Benítez. Atención, centro por abajo. Saca la defensa, sí señor, Barrientos, el que solucionó el inconveniente. Queda aquí el rebote para el jugador de Vigarendá que intenta ir hacia adelante de vuelta con Pereira. Va César, Pereira va con el esférico, se frena ahora, retrocede ahí con Paredes. Levanta el centro para Benítez de Sousa que busca, atropella también Silguero. Saca Barrientos. Habrá lateral en zona de ataque, corresponde para la visita. Ahí está el centro por arriba de Sousa. Golpe de cabeza. Con dificultad por lo menos pudo cabecear. Y va a ser salida para el equipo de San Isidro. Con golpe de cabeza desde Sousa. Por lo menos aquí llegó Vigarendá. Sí, señor. Y aquí Luis Paredes buscando entonces al número 9. Que ni siquiera pudo saltar entonces para poder conectar. Ese cabezazo desviado le salía entonces a De Sousa. Tratando de ganar también en las alturas de la defensa que tiene muy buenos cabeceadores el conjunto de San Isidro. Dos Santos se queda con el esférico y sale con el jugador Prieto. Sale Prieto. Diego sale con el jugador, en este caso Arturo Mendoza, profundiza para Pereira. Ahí está Pereira. Bueno, Pereira que estaba hacia el costado derecho, ahora pasa hacia el costado izquierdo, hacia la banda izquierda, mi querido Vicente Paniagua. Es decir, un cambio posicional aquí ordenó, en este caso, Gustavo Miranda, el de albirrojo. Atención, el remate. Bueno, decía que hay un cambio posicional, Vicente Paniagua. Sí, señor, y Pereira pasa entonces hacia el otro costado para poder utilizar seguramente el DT que le manda. Entonces hacia los costados derechos también, porque es uno de los rapiditos que está marcando mucha la diferencia hasta aquí, que está siendo muy útil para el conjunto albirrojo. Estamos hablando del brasilero Pereira. Va Lucas, eluda su marcador, deja para... Bueno, era para De Sousa y fue lo último de esta primera etapa. Qué buena acción lo de Lucas Silguero. Y después no se entendió aquí con el jugador De Sousa. Y con esto se despide la primera etapa. Termina este primeros 45 minutos con este marcador parcial. 0 para el Sport San Isidro, 0 para el Sportivo Vigarendá. Sí, señor, y aquí a lo último que tiene entonces el conjunto albirrojo, Lucas Silguero ganando muy bien la posición, eludiendo a dos marcadores, pasa por uno, pasa por dos, y después buscándole a Sousa, que una vez más está muy desconcentrado, el atacante, el número 9 del conjunto albirrojo,
que tuvo ya algunas ocasiones también de poder abrir el marcador. Seguramente que va a tener muchos trabajos el DT, el debutante también, de conversar con sus jugadores, porque se fue sin producto alguno de algunos toques que no le funcionó. Y por otro lado, el conjunto local, que tuvo apostando mucho también de las pelotas paradas, que ya tuvo 2 ocasiones buscándole al tote que tiene Ronnie Sánchez, y por otro lado que es a Luis Barriento. Algunos también producto que fue ese cabezazo del último también que ganaba Ronnie Sánchez, que fue buscando al segundo palo, y algunos toquecitos por último, que sea un buen partido, pero muchos choques que hubo también en la primera etapa, Blas Antonio. Bien, ya estamos entonces terminando esta primera etapa, o acaba de terminar la etapa inicial, y nosotros también ya vamos a ir estableciendo las pausas para que ya podamos prepararnos para lo que va a ser etapa de cierre. Nos vamos entonces esta parte, ya en instantes retornamos para la segunda etapa.
favor del conjunto albirrojo, esta vez de Pereira, dándote muy fuerte también el conjunto de San Isidro, que... Bien, ahí está. Ahí está entonces la salida que corresponde para el equipo de San Isidro. Saca como puede. Pelota que queda aquí para el jugador albirrojo. Despeja Augusto Barrios. Ahí está Prieto con golpe de cabeza. Saca para Benítez, baja para Paredes. Tiene Vigarendá hacia la punta izquierda. Aquí está Pereira. Intenta de Sousa, pero le gana aquí el defensor de San Isidro. Va insistiendo Lucas Silguero. Falta, dice el árbitro del partido. Habrá tiro libre para el equipo de San Isidro. Aquí no llegó Lucas con la pelota y chocando entonces entre las piernas de Junior Jiménez. Le produce una falta. Va a ser otra vez tiro libre que tiene a su favor el conjunto de San Isidro. Los primeros minutos de esta segunda etapa. 0-0 el marcador. Va a sacar Barrientos, el zaguero central del Sport San Isidro. Allá autoriza el árbitro principal, el señor José González. Saca Barrientos, pelotazo largo. Prieto gana. Aquí Mancuello que lucha. Ahí está Mancuello. Lisandro el que juega. Pelota que queda aquí en poder del jugador Wilson Fernández. Va Wilson. Termina en el piso. Salió la pelota o falta. Vamos a ver qué es lo que sanciona. Habrá pelota, sí señor, sancionó falta. Tiro libre para San Isidro. Sí señor, la línea 1. Entonces otra vez le dice al árbitro principal que es una falta. Entonces de Mancuello que le produce entonces una falta, que tiene otra vez una pelota parada, mejor dicho, el conjunto de San Isidro. Y el propio Mancuello frente a la pelota, tiro libre para el representativo de San Isidro. Pelota arriba, golpe de cabeza defensivo queda para Junior Jiménez. Se va con todo Barrientos, está ya en posición de adelanto. Jugada anulada. Intentó aquí otra vez utilizando pelota quieta, la táctica fija por lo menos para inquietar el equipo de San Isidro. Sí señor, y Mancuello que esta vez se equivoca, me parece que tengo entendido, porque buscó en el primer palo, siendo que aparecen los altotes ahí en el segundo, y después esa pelota cayendo otra vez para Barrientos, que ya estaba en posición prohibida. Este es César Benítez, deja para Lucas Silguero, pica Lucas, el arquero primero dio rebote, atención, va insistiendo Lucas, saca la defensa hacia un costado. Habrá lateral, corresponde para el equipo albirrojo, que ya se instala también en zona antagónico, en zona ofensiva. Acosta domina bien, cruza el centro por abajo. Aquí otra vez de Sousa que intentaba, no llegó a la pelota y saca Junior Jiménez. Pelotazo largo. A ver, para quién, para nadie. Salió ya el esférico. Va a ser lateral, corresponde para el equipo visitante. El partido continúa 0-0 en estos ya 3 minutos de segundo tiempo. Está siendo llamado ya Robert Ramírez para hacer los trabajos precompetitivos. Blas Antonio le llama al DT, el debutando Gustavo Miranda, entonces para que pueda calentar de a poco. Entonces vamos a ver por quién es la modificación que lo llama entonces a Robert Ramírez, el DT Blas Antonio. Bien, Robert Ramírez calentando ya. Va a ser el primer cambio, como así están las cosas. El número 7 va a ingresar, veremos por quién. Aquí pifió el defensor de San Isidro y habrá córner, servicio de esquina, corresponde para el equipo de Vigarendá. A ver quién es el que se prepara. Paredes, Luis Aismar. Acomoda la pelota, Paredes, autoriza el juez, viene el centro, pelota arriba, golpe de cabeza defensivo, complementa sacando, queda para Arturo Mendoza, pierna zurda, habilita a Benítez, ahí está César, baja bien, gira César, ahí está Benítez, peligro de gol, va a Vigarendá, centro por arriba, Pereira, que cerca pasó el remate del número 15 de primera, le pegó a ese balón. Bueno, aquí llegó muy bien el equipo albirrojo. Qué buen centro de César Benítez, mejor dicho, primeramente ganando esa posición y después que domina, eludiendo a su marcador y cruza y casi también en la cabeza de Diego Prieto y a Pereira, que le cae entre las piernas, entonces casi de chilena de Pereira. Aquí lo tuvo una vez más el conjunto albirrojo. Aquí recupera de Sousa. Sí señor, era Dos Santos, digo bien, Dos Santos, lateral derecho. El que utiliza la numeración 4. Tiro libre para Vigarendá. Deja para Arturo Mendoza. Este le pega bien al balón. Arturo, el número 10.
Centro de Arturo, despeja la defensa. Aquí queda para el jugador Acosta, baja bien. El número 18, Fidel Acosta, juega en forma corta con Wilson Fernández. Pierde Wilson, ya recupera Villarenday, que vuelve también a perder. Ronnie Sánchez despeja a cualquier parte. Habrá lateral, corresponde para el representativo visitante. Para el Sportivo Villarenda, Arturo Mendoza. Juega en forma corta con Acosta. El esférico ahora abre hacia el costado derecho, donde se encuentra Dos Santos. Pica Pereira, pero pierde. Aquí pica también el jugador de San Isidro. Banderola arriba. El asistente 1 levantó el banderín. Hubo posición de adelanto por parte del jugador Ignacio Fernández. Sí, señor. Estaba totalmente inhabilitado Fernández tratando de alcanzar esa pelota. Y la línea 1, el señor Cristian González levanta ya su banderín, dice que es posición prohibida. Y aquí sale San Isidro, profundiza otra vez, busca Fernández. Sobró la pelota para que salga Villarenda de vuelta con pelota limpia, pelota dominada. Aquí está Prieto. Prieto juega hacia el costado izquierdo con Paredes. Paredes busca al jugador Benítez, baja bien, va César, engancha a César, no pierde la pelota, va insistiendo. Benítez entra en el área, insiste. Benítez se cae. No se cobró la falta. El árbitro estaba cerca, dice que no pasó nada. Habrá lateral, corresponde para el equipo albirrojo. Ahí ya juega Paredes para el jugador Arturo Mendoza. Ahora Benítez, va César, se muestra Pereira. Pelota que deja para Dos Santos, viene el centro. No, sí señor, va Pereira. Rebota en él la pelota, entonces va a ser saque de portería. Aquí, una vez más, sucesión de toques de los brasileros. Por un lado Pereira, habilitando muy bien otra vez a Dos Santos, que aparece muy bien hacia un costado ganando la posición, y cómo cruza, y otra vez que le queda la pelota a Pereira, pero ya prácticamente la defensa que aparece tratando de sacar esa pelota, y después por la línea final que le rebota a través a Pereira, va a ser salida que corresponde entonces a San Isidro, que lo apura Blas Antonio. Adilio Ramón Acosta habilita aquí a De Souza, pierde De Souza, pero le ganó aquí Barrientos, pero con falta, dice el juez. Sí señor, y aquí Junior Jiménez, me parece que fue un agarrón de Souza también, para Souza mejor dicho, y consigue un tiro libre, peligrosísimo que tiene a su favor el conjunto albirrojo, y se va a encargar el número 10, Arturo Mendoza, que tiene un buen pie también, este mediocampista del conjunto albirrojo. ¿Y será que se va a animar con la pierna zurda a pegar desde ahí? Me pregunto Vicente Paniagua. Seguramente que sí, tengo entendido que va a estar buscando directo al arco Arturo Mendoza. Así como están las cosas, también se acerca el número 8, César Benítez. José Ortega, preocupado, el guardameta de San Isidro, acomoda la barrera, que son 4 hasta aquí, autoriza el juez, Arturo deja aquí para Acosta, jugada preparada, atención, Villarenda que avanza, de vuelta, se apoya con Arturo, levanta el centro, pelota arriba de Souza, que intenta golpe de cabeza del centro delantero, pero prácticamente ahí fácil para el guardameta, el cabezazo salió débil en este caso de Souza. Sí señor, y también hay choque de cabeza de parte de Ronnie Sánchez entre Souza también, que aparece saltando, ganando la posición primeramente de Souza, que quiso conectar, entonces muy fácil para el arquero porque fue no muy bien lento ese cabezazo de Souza, entonces que termina chocando de la cabeza también de Ronnie Sánchez, que ahora están siendo atendidos. Bueno, los primeros casi 9 minutos de esta segunda etapa, el marcador continúa 0-0, 0 para el Sport San Isidro, 0 para el Sportivo Villarenda. A ver quiénes son los integrantes de la banca, mi querido Vicente Paniagua, el de San Isidro, por favor, y también la banca de Villarenda. Sí señor, tiene a su disposición la banca de expectativa, el conjunto local, el conjunto de San Isidro, el número 13, Amador Quiola, el número 2, Benjamín Cuellar, y por el otro lado, Gustavo Miranda tiene todavía a su disposición al número 7, Robert Ramírez, que ahora se está preparando, en cualquier momento va a ingresar con la número 20, Richard Báez, con la número 14, Jorge Luis Martínez, con la número 5, Álvaro Legal, mejor dicho, y con la número 2, Eliezer Morales. Bueno, ambos momentáneamente se va a quedar con 10. Porque fue asistido dentro del campo de juego, por eso le invitan a Sánchez, así también a De Souza, a abandonar el campo de juego. A ver, se hace esperar, creo que va a haber cambio. Sí, señor. ¿Sería el primer cambio entonces? Sí, señor, se está haciendo llamado el número 2,
Benjamín Cuellar para el ingreso entonces para el conjunto de San Isidro. Vamos a ver por quién, por el número 18. Sí, señor. Abandona la cancha entonces Fidel Acosta del conjunto de San Isidro para permitir el ingreso del número 2, Benjamín Cuellar. Benjamín Cuellar a la cancha. Sale el 18, Fidel Acosta. Bueno, vamos a ver qué puede generar, qué puede ofrecer entonces San Isidro con este ingreso del jugador Cuellar. Pelota para Cuellar, justamente ahí está Cuellar que quiere participar. Ya sale Cabrera, el arquero Johnny Cabrera. Ya sale con el jugador Prieto. Sale Prieto, pelota para Luis Aismar. Luján que juega pelota a ver para el jugador César Benítez. Tiene Benítez el número 8. Profundiza el pase, busca aquí al jugador. Atención de Sousa, pica adelantado, dice el juez. El asistente ya levantó el banderín. El asistente 2, Cristino González. Sí, señor, y aquí tratando de buscar Sousa una vez más esa jugada colectiva entre Benítez pero ya estaba en posición prohibida que indicaba la línea 2 y que va a ser entonces salida que lo apura San Isidro. Sale aquí Arenda con Luis Luján Paredes. Pelota que termina afuera. Habrá lateral. Zona de ataque corresponde para el cuadro del representativo del Sport San Isidro. Continúa el partido. 0-0. 0 para Arenda, 0 para el equipo de San Isidro. Ahí está Junior Jiménez. Este es el famoso horrible, el remate de Junior, en este caso Vicente Paniagua. Sí, señor, y aquí tratando de buscar también desde la media distancia el número 10, pegándole al arco, pasó muy lejos del arco entonces de Junior Cabrera. Atención con esta jugada porque también se metía el recién ingresado, pero prácticamente cometiendo una falta a Acosta que va a estar cobrando entonces a favor ahora el conjunto albirrojo. Bueno, Benjamín Cuellar el que comete la falta. Es la segunda vez que aparece prácticamente ya pisando también el área de Arenda. Sí, señor, quiere ser protagonista. El recientemente ingresado en el conjunto de San Isidro. Aquí está De Sousa para Pereira. Insiste De Sousa, habilita a Dos Santos. Destapado, habilitado, dice el juez. Viene el centro. Va a ser córner. Córner, servicio de esquina para Arenda. Sí, señor, y aquí otra vez aparecen los tres brasileros. En este caso, primeramente De Sousa ganando la posición para habilitar a Pereira también. Y Pereira prácticamente buscando otra vez a este lateral derecho que aparece otra vez Dos Santos tirando ese centro y que rebota entonces cortando la jugada. Va a ser tiro de esquina. Ya autoriza el árbitro. Ahí está el centro, pelota arriba, saca como puede la defensa. Va a quedar aquí para que pueda presionar Paredes. Wilson Fernández el que cubre el balón. Lentamente se pierde afuera, va a ser lateral. Corresponde para el equipo de San Isidro. Para el servicio manual, lateral derecho. Y se viene el cambio también en el conjunto albirrojo. Sería el segundo cambio del partido. El primer cambio por el lado del conjunto visitante. Sí, señor. Primera ventana para el conjunto albirrojo que está siendo llamado para poder ingresar. Ahora sí. Robert Ramírez, vamos a ver por quién. Sí, señor, el número 9, el atacante que abandona la cancha. Entonces estamos hablando Pablo de Sousa. Ahora sí, dentro de la cancha, Robert Ramírez con la casaca 7, Blas Antonio. Bien, ahora Lucas Silguero y Robert Ramírez va a ser los atacantes. Ya salió De Sousa, ahí está Lucas Silguero, profundiza el pase, busca aquí a Benítez, pica Benítez. Bueno, no alcanza el esférico, no picó a tiempo, o el pase también no estuvo bueno, fue fuerte. El pase de Lucas Silguero va a ser salida, corresponde para el Sport San Isidro. Vamos a ver cómo se entiende, vamos a ver cómo lo asimila entonces estos dos delanteros nuevos prácticamente del equipo albirrojo. Lo de Ramírez y Silguero. Aquí salca como puede Barrios. El árbitro que corta el juego porque quedó en el piso. Junior Jiménez. Me parece que fue una exageración del capitán del conjunto de San Isidro, ahí queriendo ganar también una falta entre Robert Ramírez, que no saltaba también en esa ocasión, pero que termina parando la jugada, y me parece que cobró la falta el árbitro principal. Lateral corresponde para el equipo de San Isidro. Saca como puede la defensa. Dos Santos el que sacaba desde el fondo. Ronnie Sánchez con golpe de cabeza. El que lucha es Cuellar. Gana Cuellar. Pelota que queda para Fernández. Insiste Fernández. Saca como puede Dos Santos.
Lateral, dice el árbitro, se reclama todo prácticamente Vicente Paniagua, ¿eh? Sí, señor. Primeramente, tiene una falta también Pereira, que me parece que fue un codo que le metió ahí Junior Jiménez. Y después, otra vez, Augusto Barrios sacando esa pelota y me parece que chocó entre las piernas de Barrios. Bueno, no sé si fue chocando Mancuello con Barrios, que termina cayéndose en el piso ahora, sentido, pidiendo también asistencia, así como están las cosas, Blas Antonio. Bueno, momentáneamente interrumpidas las acciones aquí en el Sport San Isidro. El marcador continúa 0-0, 0 para Sport San Isidro, 0 para el Sportivo Viarendá, fecha 11, Campeonato Liga Deportiva Guirebucoa de fútbol, partido correspondiente a Interserial justamente de este campeonato. Bueno, quedó lastimado Mancuello, hasta aquí no se está pudiendo reponer. A ver las informaciones también que tenemos. San Nicolás, que está producto deportivo de visitante, sí, juega de visitante ante Santa Isabel, triunfo parcial 4-1. Sí, señor, 4-1. Vicente está ganando el Sport San Nicolás. Bueno, un partido entonces que están haciendo muy bien jugando de visitante el conjunto albiverde. Estamos hablando de San Nicolás, que está goleando prácticamente al conjunto de Santa Isabel. Va Jiménez, gana muy bien aquí César Benítez, sale César, corta aquí el número 20 del Sport San Isidro. A ver, otra información que tenemos también. Sportivo Guirebucoa está goleando Vicente Paniagua al conjunto de Cerro Verde. El resultado es 4-0 en forma parcial. Lo está ganando en este arranque de segundo tiempo. Ya también se está jugando. Todavía no terminó también. Y la diferencia ya es amplia para el cuadro del Sportivo. Cuando también aquí, hablando de Sportivo, va Viarendá. Zona de ataque, el remate al arco. El palo dijo no. Palo y afuera. Qué buen remate de Pereira con la pierna zurda. Esa pelota que impactó en ese poste derecho del arco que defiende José Ortega. Aquí se salvó San Isidro. Muy buena jugada otra vez de Julio Pereira, ganando primeramente la posición otra vez. Muy buen habilitando de César Benítez recibiendo esa pelota y de este que abre un zapatazo que termina en el poste. Casi gol. Entonces la más clara que tuvo en el segundo tiempo el conjunto albirrojo. Lucas Silguero, baja Lucas, ya está Junior en la marca, le gana Jiménez, saca Sánchez, ahí pide también para volver, en este caso Mancuello. Bueno, Mancuello creo que no va a poder continuar porque picó unos 3 metros y después está sentido de vuelta, pero va a intentar por lo menos Vicente Paniagua. Y ojo con San Isidro, que solamente está teniendo un cambio, Blas Antonio, que le queda, estamos hablando de Amado Urquiola, solamente una modificación que le queda al DT César Villamayor. Ahí está Mancuello, profundiza el pase, busca aquí a su compañero, bajó muy bien Fernández, pelota para el costado derecho, donde aparece aquí el jugador Navarro, va Navarro, atención, San Isidro que busca también aproximarse en zona de ataque, aquí va el número 11 es Fernández, va Wilson, a ver, va a ser lateral, tiro de esquina, córner entonces, servicio de esquina, va a tener pelota en el último rincón del campo de juego el conjunto local. Y el que se cae, ¿quién es, Vicente? Si pudiste ver. Sí, señor, Luis Luján Paredes, el lateral izquierdo que tiene el conjunto albirrojo. Me parece que fue por el impacto de esa pelota también en la última jugada. No sé si era de Mancuello también queriendo cruzar esa pelota que termina siendo tiro de esquina. Y ojo, que lo prueba aprovechar muy bien el conjunto de San Isidro, teniendo en cuenta que es muy fuerte también en la vía aérea. Estamos hablando que aparecen también los altotes y por el otro lado Barrientos, que tienen muy buenos cabeceadores en el conjunto de San Isidro. Córner, servicio de esquina corresponde para el cuadro del representativo del Sport San Isidro, que mandan a sus cabeceadores dentro del área. Viene el centro, pelota arriba, Sánchez, golpe de cabeza, atención, saca la defensa.
Aquí queda para Silguero, lucha Lucas. Se choca aquí con Pereira, deja ahora para Acosta, pelota casi a la punta izquierda donde está el jugador Benítez. Benítez juega con Ramírez, va Robert, ahí está Robert, se frena ahora, va insistiendo el equipo de Arendá, pelota para Benítez, César Benítez, elude a su marcador, quiere ganar la raya, atención viene el centro, bloquea la defensa en forma oportuna y va a ser córner. Sí señor, y aquí otra vez mostrando las habilidades que tiene este muy buen mediocampista volante, el conjunto del Deportivo Arendá, César Benítez, que es imposible de atajarle a este jugador que termina otra vez ganando un córner. Ahí está Acosta con el centro, golpe de cabeza defensivo, no quiso complicar aquí Carlos Sosa, despeja el córner, se repite el córner, esta vez hacia la punta derecha, va a corresponder de vuelta para el equipo albirrojo. Sí señor, otra pelota parada que tiene entonces desde la esquina del conjunto albirrojo. Vamos a ver si aprovecha también una ocasión que me parece que ya es tiempo de poder gritar ya el primero, así para poder calentar la garganta del compañero Blas Antonio. Asimismo, estamos con mucha ansiedad de gritar algún gol o algunos goles. Bueno, hasta aquí 0-0 el marcador. Va Pereira, pelota para él. Pereira juega con el jugador Benítez, entra en el área, va Benítez, atención con esta carga albirroja que quiere el primero, sigue Benítez, centro por abajo, saca la defensa, termina cometiendo falta en ataque, Arendá, dice el juez, tiro libre en su defensa para San Isidro. Sí señor, y aquí atropella Diego Prieto también, que buscaba la falta entre las piernas de un defensor, pero me parece que él fue lo que comete la falta, como vio el árbitro principal, que pita entonces falta en ataque, que va a hacer servicio a favor del conjunto de San Isidro. Bueno, 66 minutos de partido. 21 minutos, segundo tiempo. El marcador indica que continúa 0-0 y ya más de una hora de partido, Vicente Paniagua. Sí, señor, y el marcador sigue en blanco. 0 entonces para el conjunto de San Isidro, 0 para el Deportivo Arendá, que todavía están buscando. Ahora sí va Robert Ramírez. Atento estaba el guardameta José Ortega, que tuvo que salir apresuradamente para poder llegar a ese balón. Y ya sale en forma rápida, pero está solar. Queda para Acosta. Acosta juega con Arturo Mendoza. Mendoza a ver para quién, para Acosta de vuelta. Este es Acosta. Domina la pelota. Otra vez Arturo. Mendoza observa panorama. También levanta la cabeza. Abre ese balón hacia la punta izquierda. Primero llega la marca. De vuelta lucha Arturo Mendoza. Ahí está Mendoza, falta en perjuicio de él. Tiro libre y la posibilidad, obviamente, de trabajar también aquí la pelota quieta ahora para el equipo de Arendá. Aquí el número 20, Arnelio Navarro, le sujeta un poco las piernas entonces de Mendoza, no permitir entonces el adelanto, y le comete una falta que tiene a su favor otra vez, una pelota parada, y ya prácticamente lo prepara Luis Luján Paredes para la ejecución. Paredes para levantar el centro, pelota arriba, va Pereira, logró conectar, no pudo dar dirección, ya está Sánchez en la marca, Sánchez saca para Mancuello, era Cuellar, ahora sí Mancuello, gana Dos Santos, anticipa el balón o adelanta en este caso el balón el jugador Junior Jiménez, despeja Augusto Barrio Bueno, a un costado habrá lateral, corresponde para San Isidro. Bueno, ahí está el servicio manual. La falta aquí de Dos Santos. Agarró al jugador Mancuello, dice el juez. Y la falta iba a ser tiro libre para San Isidro. Sí, señor. Y aquí Dos Santos queriendo ganar la posición también, que se fue encima de Mancuello, que le termina echando ahí en el piso. Y le permite una falta, entonces tiro libre a su favor. Y otra vez que tiene la pelota parada el conjunto de San Isidro. Ahí está el servicio, pelota arriba. Quiere aquí San Isidro el primero. Atención, va insistiendo. Pelota que queda para Ronnie Sánchez, que le pega. Impacta en Paredes, va a ser córner. Aquí una buena posición otra vez de Ronnie Sánchez, que no le sale en la pelota aérea buscando ese centro, y después que le queda ese rebote, tratando de buscar otra vez entre las piernas, se fue rebotando la pelota en Prieto. Va a ser tiro de esquina para el conjunto local, estamos hablando de San Isidro. Córner, punta derecha para San Isidro, se va lentamente el número 6, Lisandro Mancuello, para
El centro. Autoriza ya el árbitro del partido. Va a venir el centro de Mancuello. Resta quitando Pereira. Quiere complementar también Arturo Mendoza. Atención, remate por abajo. Queda para Cuellar. Travesaño y afuera. Aquí llegó el conjunto de San Isidro. Qué bien que le pega a Cuellar. En esta ocasión de rebote. Que termina entonces impactando ahí en el travesaño. Aquí casi gol del conjunto de San Isidro. El arquero Cabrera, que prácticamente solo miraba esa conexión entonces de Cuellar, que saca un zapatazo. El travesaño dice que no entonces para el conjunto de San Isidro. Sí, señor. Asimismo, sonido metálico en el partido. Es la segunda vez justamente hacia aquel lado. Es la primera vez que impacta en el horizontal. Hace rato también el poste le negó también el gol al equipo albirrojo. Es decir, que los palos están siendo protagonistas en este compromiso, Vicente Paniagua. Sí, señor. Primeramente que tuvo Pereira. Ahí del arquero también Ortega, que miraba en esa ocasión del segundo palo que buscaba. Y después este Cuellar otra vez, que impacta ahí en el travesaño. Uno por un lado, entonces, que ya está haciendo partícipe los postes del arco, entonces, del partido, mejor dicho, Blas Antonio. Arriba la pelota aquí, saca Barrientos. Golpe de cabeza defensivo y después sale ya el equipo del Sport San Isidro con Cuellar. Dos Santos el que presiona, va Dos Santos, quiere recuperar el esférico. Le piden calma también sus compañeros. Después sí, ya sale con Acosta. Acosta se apoya ahí, juega, hace participar a Arturo Mendoza. Pierna zurda de Arturo, pica Lucas Silguero. Va Lucas, termina ganando este córner, va a ser servicio de esquina. Finalmente cobró falta, digo. Empujó Lucas Silguero según el árbitro Vicente Paniagua. Bueno, me parece que fue error esta vez del árbitro principal porque no vi ningún empujón de Lucas Silguero. Primeramente ganando muy bien la posición Ronnie Sánchez. Me parece que exagera un poco echándose en el piso buscando la misma falta que sí recibe. Entonces en este caso que cobró el árbitro principal va a ser salida para el conjunto de San Isidro. Bueno, en la categoría juvenil ganó el equipo local Vicente Paniagua, fue 3-1 ante el Sportivo Arenda. Entonces, la información que tengo también es que Uponá había ganado 1-0 al Sport Unido. Entonces, resultado de la categoría sub-20 que ya se disputó también. Ya vamos a ir actualizando también los partidos que se están jugando en estos momentos. En otro escenario deportivo por la primera división que todavía está en juego también. Y se viene, creo que hay cambio, Vicente, si no me equivoco. A ver quién, el que se prepara. Está siendo llamado entonces Richard Báez con la casaca número 20 para poder ingresar. Vamos a ver por quién. Por Lucas Silguero, abandona la cancha. La casaca número 18 para permitir el ingreso. Sí, ahora sí, con la 20, Richard Báez. Lucas Silguero abandona el gramado de juego para permitir el ingreso de Richard Báez. Es el segundo cambio albirrojo Vicente Paniagua, si no me equivoco. Sí, señor, segunda ventana que está utilizando el conjunto del Deportivo Arenda. Ahora sí, buscando entonces de poder atacar más, metiéndole a un rapidito que tiene también a Richard Báez. Bueno, gracias Vicente Paniagua. Pelota va a corresponder para Arenda. Partido continúa 0-0, sin emociones todavía. Cubre Jiménez. Lucha el jugador Robert Ramírez. Va Robert. Saca como puede la defensa y reclaman también la gente de San Isidro al árbitro del partido. Corresponde lateral en zona de ataque para el equipo albirrojo. Ahí ya juega con Báez. Baja Báez. Pelota a ver para quién. Para Dos Santos. Va Dos Santos. Pelota que saca el defensor. Rebotó en Dos Santos. Tiene que ser para Arenda, Vicente, ¿no? Sí, señor. Tiene que para mí, tiene que ser del Sportivo Arenda. Qué equivocación del asistente 2 en este caso, porque estaba enfrente de él la jugada, queriendo zafarse. Entonces Dos Santos, que termina sacando la pelota últimamente, el jugador del conjunto de San Isidro, y este que cobra entonces para el conjunto local. Aquí tiene la pelota el número 11 Wilson Fernández. Fernández se apoya mucho más atrás con Ronnie Sánchez. Sánchez saca hacia adelante, pelota que baja bien con el pecho. Luisa Ismar Luján pierde ante la presencia allí del jugador de San Isidro.
Aquí colabora también jugador de Arendá, señoras y señores, Arturo Mendoza. Abre hacia la punta derecha para Benítez, este que busca a Báez, recientemente ingresado. Ahí está Richard Báez. Vamos a ver qué hace Richard, gana su marcador. Viene el centro, no, pelota que impacta en el jugador de San Isidro. A ver qué pasó, qué cobró el árbitro. Hasta aquí solamente hace sonar el silbato. No hace seña todavía qué es lo que cobra. Ahora sí creo que cobró para Arendá Vicente Sí, Paniagua. señor, es mano entonces del central. Ese centro de Richard Báez que termina siendo entonces mano, se fue en los brazos y termina cobrando un tiro libre a favor del conjunto albirrojo, que tiene una buenísima pelota parada otra vez, que seguramente va a estar buscando arriba entre Pereira y Diego Prieto. Se prepara Benítez para el efecto. Jugada preparada porque va habilitando a Acosta. ¡Le pegó! Y desde prácticamente sobre la línea termina actuando como defensor, si no me equivoco, Robert Ramírez. No sé si iba allá como ya para ingresar esa pelota, termina desviando Robert Ramírez. Mala fortuna para él, mala fortuna para su equipo. Por eso el partido continúa 0-0. Sí, señor, y aquí una jugada preparada muy bien de Benítez y Acosta, que termina ganando muy bien la posición solito. Se metía ahí en el área y abre un zapatazo. Y entre las piernas de Ramírez, que no tiene todavía esa suerte de poder entonces de abrir el marcador. Se fue entre las piernas y ahí por arriba del travesaño. Aquí se salvó otra vez el conjunto local. Tiene la pelota Acosta. Cuidado, cuidado, le gritan ahí sus compañeros porque estaba de espalda. El jugador Acosta, ahora sí ya giró. Ábrase la punta izquierda, pelota para el futbolista de Arendá que profundiza. Prieto, ahora queda para Báez. Participa también ahora Paredes. Centro muy pasado y cerrado. No pasó absolutamente nada. El partido continúa 0-0. Qué mal centro del Paredes. Esta vez ganando muy bien la posición. Buena habilitación otra vez de Acosta. Y eso que quiso tirar un centro para nadie, porque no aparecía nadie por ahí, solamente Benítez. Y ese centro fue muy pasado de Paredes, que va terminando ser para el arquero Ortega, mientras hay un minuto de hidratación, Blas Antonio. A los 32 minutos, el árbitro ordena un minuto para la hidratación. Y bueno, este segundo tiempo por lo menos fue un poquito más abierto de lo que fue la primera etapa. Vicente Paniagua y los postes, hasta aquí protagonista por lo menos en esta segunda etapa. Podemos decir que intentaron por lo menos, pero en cuanto a productividad ofensiva es no demasiado mucho realmente. Son poco, podemos decir, la llegada por parte del conjunto albirrojo, como así también por parte del equipo de San Isidro. Sí, señor. Y San Isidro que entró a proponer más en este segundo tiempo. Algunos toquecitos también que ya es producto, y después esa parte que siempre busca con la pelota parada, y un Arendá desconocido en este segundo tiempo. Hasta este último minuto creo que está logrando más ganar otra vez ese toque que en el primer tiempo le fue muy bien al Deportivo Arendá, y ahora que está costándole mucho más. Entonces, y hasta de ese producto también que volvían, que hacían partícipe los postes de cada uno de los arqueros. Se fue primeramente, lo tuvo Pereira para el Deportivo Arendá, que se fue ahí del poste de Ortega, y después ese remate extraordinario de Cuellar también, que se fue por el travesaño, que el arquero Cabrera solamente tenía que mirar. Y así se va entonces jugando ya 30 de este segundo tiempo, 32 me decía Blas Antonio, y un partido que hasta aquí más falta que partido en este segundo tiempo, Blas Antonio. Bueno, ahí está la opinión de Vicente Paniagua también de lo que está de a poco dejando este partido, porque ya entramos en una recta decisiva, casi ya nos aproximamos al minuto 35, es decir, ya falta un poquito más de 10 minutos, hasta aquí 0-0, saca la defensa de vuelta. Queda para Augusto Barrios, lucha Barrios, ahora Pereira, deja para Benítez, va César, insiste Robert, deja para Paredes, Paredes le pegó. Erró el arco Paredes.
Bueno, no se saca ventaja. Otra jugada preparada, una llegada profunda del equipo de Arendá. Termina con este remate de Paredes. Sí, señor, y aquí mérito de Barrios, que gana muy bien la posición, tratando de buscar a Acosta, y después que le busca a Ramírez, y Ramírez deja pasar esa pelota entre las piernas, entonces dejando para Luis Paredes, que se lanza para poder rematar de una y le sale muy mal ese remate, que se fue perdiendo por la línea final, que terminó siendo salida para el conjunto de San Isidro. Lateral para Acosta, lateral para Arendá. Le frico ahí, queda para Báez, engancha Báez, juega con el jugador Benítez, va insistiendo Benítez. Ahí está, Acosta también aparece allí, Adilio Ramón, se lucha, se pelea prácticamente las divididas. Aquí Dos Santos, el que pica, va Dos Santos, sale al paso también Barrientos, falta de Dos Santos. Habrá tiro libre en su salida para San Isidro. Bueno, aquí otra vez buscando esa pelota a Dos Santos, y aparece Barrientos también. Le comete falta a Dos Santos porque llegó primeramente con la pelota Barrientos, y después que va a hacer entonces Dos Santos buscando otra vez entre los hombros de Barrientos, que él termina cometiendo una falta que va a ser servicio a favor del conjunto de San Isidro. Aquí recupera Benítez, intenta profundizar el pase, pero intercepta la defensa del Sport San Isidro. Intenta salir ahora, presiona Arendá. Acosta el que intercepta, saca Fernández. Pelota arriba, saca a un costado. Va a ser lateral para el equipo del rojo. Luis Aismar Luján. Benítez, Acosta ahora, baja muy bien. Ahí está, intenta profundizar otra vez el pase. Sale muy bien aquí, el arquero también, ya saca largo, golpe de cabeza, atención, va Fernández, peligro de gol, está el primero, la defensa sacó, señoras y señores, Augusto Barrio, y el portero aquí evita la caída del conjunto de San Isidro, que propuso, casi llega al tanto de la apertura Vicente Paniagua. Qué buena posición otra vez, el cabezazo de Cuellar habilitando perfectamente para la corrida de Ignacio Fernández, que ingresaba totalmente habilitado y solo prácticamente, y el arquero Cabrera, que atropella, y otra vez mérito de la defensa, Augusto Barrios sacando otra vez entre las piernas del arquero, salvando esa posición ganada, ya prácticamente era gol de San Isidro, y aquí se salvó, me parece que el conjunto del Sportivo Arendá. Otra vez lateral. Otra vez lateral corresponde para el cuadro del representativo del Sport San Isidro. Para el efecto está ya Peralta. Servicio manual. Empuja hacia adelante. Falta, dice el árbitro. O va a ser lateral. Finalmente acordó lateral. El lateral que ya se cumple también va Benítez. Le presiona y le roba Fernández. Ya se muestra opción de pase también aquí Peralta. También Jiménez. Barrientos anticipa y carga. Pelotazo largo. Saca la defensa. Queda para Pereira. Ahora participa Robert Ramírez. No pudo dominar Robert. Bueno, intenta dominar con el pecho. Prácticamente cayó en el rostro del jugador de San Isidro. Sale Acosta. Costa, que profundiza el pase para Robert Ramírez. Va Robert, punta derecha. Avanza el equipo de Arendá, que busca el primero del partido. Pone el físico, sí, el físico, y después termina en el piso Robert. Pero no pasó nada, dice el juez. Habrá tiro libre para el equipo de Arendá. Sí, señor. Primeramente ganando la posición Robert Ramírez, y después, en esa segunda ocasión que se cae, entonces le comete falta a la defensa del conjunto de San Isidro, que va a ser tiro libre a favor que tiene el conjunto del Sportivo Arendá. Habrá tiro libre para el conjunto visitante. Vamos a ver quién se encarga de esta pelota quieta. Es Acosta, Blas Antonio. A ver, Acosta, el capitán. Sí, señor. Adilio Ramón Acosta, el que luce con el brazalete de capitán, va a efectuar el disparo. Tiro libre para el equipo visitante. Dos hombres en la retaguardia como barrera. También se perfila Benítez con la pierna zurda. Veremos quién el que remata. Finalmente Acosta. Arriba la pelota. Bien el arquero con los puños. Después hubo falta, dice el juez. Habrá tiro libre en su salida para el Sport San Isidro. Sí, señor. Y aquí Acosta adelantando más a la defensa, buscando segundo
palo y muy bien el arquero José Ortega, que sale entonces con el manotazo y después que le termina cometiéndole falta, y es a favor entonces del conjunto de San Isidro, que va a tener una salida desde la valla el arquero Ortega. De a poco nos aproximamos al minuto 40. Entramos lentamente a la recta final, Vicente Paniagua, de este partido. Y el marcador sin adulterar: 0 para San Isidro, 0 para Arendá. Sí, señor, y es increíble que este resultado sea todavía de blanco, porque hace rato ya era meritorio de poder gritar el primero, que hasta aquí les cuesta todavía al conjunto local, y tanto así también al conjunto de la visita, que tiene una posición de esquina a través de un córner a su favor, el Sportivo Grande. Va Benítez para el servicio de esquina. Pelota en el último rincón, va a corresponder para el equipo albirrojo. Vamos a ver si saca provecho a través de la fuerza aérea. Benítez para cumplir, ya autoriza el juez. Ahí está Benítez, centro arriba. El arquero sin ninguna dificultad se queda con ese balón. Y otra vez el arquero José Ortega, que se adueña de esa posición otra vez del córner, ejecutado por César Benítez, y el arquero que se muestra muy bien atrapando esa pelota para la tranquilidad defensiva del conjunto local. Ahí está Adilio Ramón, deja para César Benítez, pica Robert Ramírez, intercepta la defensa, Barriento saca en cualquier parte, va a quedar para el arquero Johnny Cabrera. Va a salir Cabrera, ya hace participar a Diego Prieto. Este es Diego Piselefrigo, intentó jugar en largo, pero prefiere jugar en forma corta con Arturo Mendoza. Este es Arturo, Mendoza sale, participa ahora Augusto Barrios. Ahí está el pelotazo de Augusto, intercepta la defensa, saca a un costado, va a ser lateral en zona de ataque, corresponde para el equipo albirrojo. Sí, señor, y aquí Acosta, que buscaba a Pereira, y la pelota que pifiaba Barrientos entonces se fue hacia un costado, va a ser lateral a favor del conjunto albirrojo. El árbitro hace sonar el silbato porque el asistente 1, el asistente 2 sería, sí, el señor Cristino González le indica que hubo una mala tirada, tengo entendido allí. Finalmente el que cobró va a ser lateral ahora para San Isidro. Lateral corresponde para el equipo local. Ahí está el servicio manual. Peralta el que se encarga. Presiona aquí Arturo Mendoza. Arturo busca a Báez. Ahí está Richard dentro del área. Atención con esta carga. Bueno, el retroceso no estuvo bueno. Entonces ya sale San Isidro. Ahí está Prieto. Intercepta el balón y sale. Prieto. Ahí aparece la marca ya por parte del conjunto de San Isidro. Avanza hacia el costado derecho. Participa Junior Jiménez. Pereira le gana. Arturo Mendoza ahora. Arturo se apoya más atrás con Augusto Barrios. Barrios carga. Tazo largo. Saca la defensa. Ahora Cuellar. Se equivoca Cuellar. El balón queda para Dos Santos. Dos Santos hace participar ahora a Arturo Mendoza. Casaca 10 para él. Ahora Paredes. Destapado aparece Paredes. Ahora Robert Ramírez. De vuelta Arturo Mendoza. Adilio Ramón Acosta. Tiene Arendá la pelota. Va teniendo el cuadro albirrojo. Hacia la punta izquierda. Destapado aparece el jugador Prieto. Paredes. Avanza Arendá. Va teniendo Robert, pierde el esférico y después comete falta. Va a ser tiro libre para San Isidro. Sí, señor, y aquí, que no pudo llegar con la pelota, Robert Ramírez comete una falta, una brusca falta, que recibe también, me parece que es la segunda tarjeta amonestación que tiene el conjunto albirrojo. Primero que iba amonestado también, que ya no está en la cancha, Pablo de Sousa, y ahora el segundo que tiene ya el conjunto albirrojo. Estamos hablando de Robert Ramírez, que tiene también una tarjeta color amarillo Blas Antonio. Bien, la salida para San Isidro, pelotazo largo de Barrientos. Se cae en el piso Fernández, no hay falta, dice el juez. Ya sale aquí de vuelta, Arendá se equivoca. Y atención con esta porque va Mancuello, aparece Mancuello dentro del área. Ahora deja para Cuellar. Anticipa muy bien el jugador Daniel Dos Santos. Logró puntearle ese balón, si no por lo menos se perfilaba justamente para el remate, para sacar el misil de vuelta. Cuellar, cabezazo defensivo.
El marcador continúa 0-0. A ver cuántos minutos ya de partido, Vicente Paniagua. 44 ya del segundo tiempo, entonces el marcador sigue siendo en blanco. 0 para el conjunto de San Isidro, 0 para el Sportivo Arenda. Falta un minuto. Falta un minuto para el tiempo reglamentario, 44 segundo tiempo. Vamos a ver también cuántos minutos adicionó o va a adicionar el árbitro del partido. Guido Santos. Va Pereira, le agarraron, sí señor, le agarró prácticamente de la cintura Pereira, el árbitro que ya sanciona la falta, quiso apurar aquí, Pereira no le permite el árbitro, va a tener pelota quieta, va a tener la posibilidad de cargar Arenda, Vicente. Sí señor, una buena posibilidad que tiene a los últimos minutos el conjunto del Deportivo Arenda. Vamos a ver si logra ya aprovechar con esta oportunidad que de vuelta vuelve a tener con la pelota parada. Ya se prepara Adilio Acosta para la ejecución. Adilio Ramón para su pierna diestra, autoriza el juez. Acosta, arriba la pelota, saca la defensa, queda para Pereira. Existe Pereira, Arturo Mendoza. Bueno, la carga aquí sin precisión. Va a salir el guardameta José Ortega. Sí señor, que acomoda ahora la pelota entonces para la salida mientras está caído ahí en el piso con el 19 Dionel Peralta, después de esa última jugada. Creo que fue el golpe de la pelota también que recibía cuando iba sacando. Ya tiempo cumplido, que se juega ya este partido, Blas Antonio. Sí, a partir de ahora minuto de recuperación se está jugando, señores. El marcador continúa 0-0. Aquí intenta Arturo Mendoza, la presión por parte de San Isidro, va a ser lateral justamente para el elenco local, se va lentamente para esta reposición manual, el futbolista casaca 16 es Carlos Sosa, arriba la pelota, intercepta Luis Paredes, el balón queda para Arturo Mendoza, profundiza el pase, bajó aquí Robert, Ramírez, habilita aquí a Benítez. Otra vez Robert Ramírez. Y el esférico se le fue. Prácticamente ahí ya le presionan, le roba la pelota el número 20. Es Navarro. Navarro profundiza el pase hacia adelante. Ya está Prietos en la marca. Queda para Paredes. Va Paredes, habilita a Benítez. Va insistiendo el equipo Villarendá. Saca como puede la defensa y pelota que saca la defensa de vuelta. Va Cuellar, gana su marcador. Aparece destapado Mancuello, va Mancuello. Ahí está Mancuello, se perfila, le pega al arco. El arquero se queda con el esférico. Johnny Cabrera. Sí señor, muy bien Cabrera. Y era ya el último, Blas Antonio. Aquí termina el capítulo de este partido. Entonces el marcador en blanco. 0 para el conjunto de San Isidro, 0 para el Sportivo Arenda. Termina el partido. Sí señor. Muy poco adicionó el árbitro, dice hasta aquí, señoras y señores. Final de este partido con este marcador final. Sport San Isidro 0, Sportivo Arenda 0. Mi querido Vicente Paniagua, nos quedamos justamente con las ganas de gritar los goles. Sí, señor, y es increíble que no se supieron sacarse ventaja del conjunto de San Isidro, así también el Sportivo Arenda, que tuvo algunas ocasiones. En el primer tiempo creo que fue más atacando también el conjunto del Sportivo Arenda con algunos toquecitos, mientras que el conjunto local buscaban ya con la pelota parada en la vía aérea a través del cabezazo de Ronnie Sánchez y también de Barrientos. Y después en este segundo tiempo que entraba ya más apretando el conjunto local, y después últimamente que le quedaba también, algunos tenían la posibilidad, ese Pereira por el poste que se fue chocando esa pelota también, y después ese remate extraordinario de Cuellar también que se fue el travesaño. Algunos productos que tuvieron ambos equipos, mejor dicho, pero no se sacaron ventaja. Salieron el marcador blanco, 0 para el conjunto de San Isidro y 0 para el Sportivo Arenda. Muy bien, nosotros agradecemos también a quienes estuvieron con nosotros en la fecha para esta cobertura. Muchísimas gracias a las hermanas Vázquez, Librada Irene Sonia Vázquez desde España, apoyando al Sportivo Garendá y también a esta cobertura. Agradecemos a la licenciada Suni Báez también. Muchísimas gracias, como así también a Magalín Novedades. Agradecemos a Don Lesca Comerciales. Agradecemos también a Casa Alex, Fran Sport, a TV Cable Multimedia. Muchísimas gracias al señor Víctor O'Higgins y a la profesora Ramona Sosa también. Muchísimas gracias por respaldar nuestro trabajo. Y bueno, nosotros ya vamos
cerrando por aquí. Muchísimas gracias a la gente que estuvieron viendo la cobertura. Les invitamos siempre a que se suscriban al canal para que podamos ir creciendo y hacer los trabajos a través del canal Pulses por Más. Me voy, Vicente. Blas Antonio se queda a cargo de ustedes. Bien. Gracias, Pabli. Ahí está. Estamos cerrando este trabajo correspondiente al día de la fecha. Como siempre, agradecer al Todopoderoso, a nuestro Creador. Dios mediante, nos reencontraremos a otra cobertura similar. Así es que con estas imágenes nos vamos. Dios mediante, será hasta entonces.